Mega Noticias León con Ignacio Tapia. ¿Recuerda usted este sonado caso de Mateo Santiago? Este pequeño que fue privado de su libertad y después apareció sin vida en la casa de un médico. Hoy lo sentencian a este sujeto a más de 100 años de prisión. Un segundo tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticias: a la mitad de este año 2026 le daremos cuenta de cuál es el número de asesinatos que se registra en la entidad. Si bien ha habido una disminución importante, seguimos siendo punta de lanza a nivel nacional en este indicador, obviamente. El tercer y último tema que estaremos tocando aquí en Mega Noticias: el transporte público. Cada vez más el sistema integrado pierde usuarios. ¿Por qué? Porque sigue siendo considerado lento. Ante ello, hay quienes dicen, exhortan al gobierno para que este sistema integrado se modernice. El sistema integrado dice que también requiere mayor infraestructura vial. En fin, todos se lanzan la bolita. Iniciamos. Y fue sentenciado en forma condenatoria a compurgar 113 años de prisión, 4 meses y 15 días a Cristian Yafet Augusto Gómez Villalpando por el asesinato de este pequeño Mateo Santiago. Durante la audiencia en la que estuvieron presentes la defensa del imputado, así como el equipo de abogados del menor y de sus padres, luego de 6 horas el juez enumeró los delitos en los que fue sentenciado: homicidio calificado, desaparición cometida por particulares y violación. Tras conocer la sentencia, los padres, hermanos, familiares y amigos del pequeño Mateo anunciaron que realizarán una marcha para honrar su memoria. El recorrido partirá de la colonia Las Mandarinas, donde se ubica la escuela en la que estudiaba, y terminará en la calle Pedro Otero, en la colonia Chapalita, a las afueras de los juzgados del Poder Judicial del Estado. Junto al Centro de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, los padres y hermanos de Mateo fueron recibidos por familiares y amigos con los sentimientos a flor de piel. Entre abrazos y lágrimas se escucharon consignas como: sí se pudo, sí se logró. No se logró la pena máxima, sin embargo es la tercera pena más alta de la historia del Estado. Es evidente que la muerte de Mateo no va a quedar en vano. 113 años con 4 meses y 15 días es una sentencia ejemplar. Agradecidos con todas las personas que nos apoyaron, principalmente con los licenciados de PEPNA, de Fiscalía, los particulares. La ciudadanía. El delegado de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera Ayala, opinó sobre la propuesta elaborada por el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y presentada a la legislatura local por la gobernadora Livia Denis, para que la Fiscalía General del Estado investigue y vincule a proceso a delincuentes que cometen delitos del orden federal. El funcionario expuso que desde su origen se estableció una separación de competencias para evitar excesos por parte de las fiscalías locales. Asimismo, aclaró que en los asuntos judicializados por la Fiscalía del Estado relacionados con la delincuencia organizada, los tribunales han resuelto que esa institución no tiene competencia para perseguir ese delito. Precisamente por los detalles que he visto en algunas fiscalías, no estoy hablando específico de Guanajuato, ¿vale? En algunas fiscalías, en otras entidades se ha presenciado y se ha apreciado un abuso. Y darle esa potestad sería riesgosísimo. Diputados del PAN y PRI archivaron una iniciativa de Morena que buscaba armonizar la legislación estatal con las reformas federales para fortalecer el combate a la extorsión, delito que mantiene a Guanajuato entre las entidades con mayor incidencia en el país. El diputado de Morena, Abraham Sotomayor, acusó que el Congreso incumple con la obligación legal de adecuar las leyes locales, pese a que el decreto federal otorga un plazo de 180 días para hacerlo. También señaló que cerca del 90% de las extorsiones no se denuncian por temor a las víctimas. Recalcó que uno de los sectores más afectados son las niñas, niños y adolescentes, que representan casi el 20% del total de las víctimas de extorsión, por lo que la negativa del PAN y el PRI a la armonización viola los derechos humanos de los guanajuatenses. El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que en la operación Fénix 13 en Guanajuato,
inició tras una alerta del Centro Nacional para Niñas, Niños y Desaparecidos y Explotados que detectó la existencia de posible material de abuso sexual infantil. Y a partir de esa información se abrió una carpeta de investigación en el municipio de León, donde se descubrió una red dedicada a la producción de este tipo de contenido ilegal. La unidad especializada en el combate a la trata de personas y corrupción de menores identificó a un hombre llamado Mauricio, quien estaría relacionado con una agresión sexual a un menor en el año 2024 y también presuntamente implicado en la producción de material ilícito. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión y fue ejecutada en un operativo, por lo que el detenido fue puesto a disposición del juez por el delito de trata de personas en la modalidad de producción de material de abuso sexual infantil. La operación Fénix 13 permitió llevar ante la justicia al cuarto integrante de esta red criminal, así como localizar y resguardar a una cuarta víctima. Y fue localizada con vida Kelly Aradne, una joven que había sido reportada como desaparecida en el municipio de San Miguel de Allende. De acuerdo con la institución, la localización se logró la noche del 30 de junio como resultado de las acciones de búsqueda realizadas por personal de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Tras ser ubicada, la joven fue trasladada de inmediato a un sitio seguro y posteriormente recibió atención médica para valorar su estado de salud. La Fiscalía notificó que los familiares de Kelly, quienes viajaron desde la Ciudad de México a San Miguel de Allende, ya se reencontraron con ella. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad guanajuatense continúa siendo uno de los estados donde se registran más asesinatos. A mitad del año, Guanajuato contabilizó cerca de 790 homicidios. En el mes de enero se registraron 138, febrero 128, marzo 147, abril 129, mayo 126 y para este último mes de junio se contabilizaron cerca de 120. Con lo anterior, el Secretariado Ejecutivo demostró que Guanajuato mantiene un promedio aproximadamente de 4.4 asesinatos diarios, siendo el mes de marzo hasta el momento más violento para los guanajuatenses. Asimismo, los días 12 de abril y 20 de junio han sido los más violentos al registrar 10 y 11 asesinatos. Los municipios que más destacan por este delito son León, Celaya, Salamanca e Irapuato. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y exigió a las autoridades mexicanas una investigación diligente que permita esclarecer el crimen. A través de un pronunciamiento, el organismo internacional manifestó su preocupación por el homicidio de la buscadora y pidió que las indagatorias se realicen con perspectiva de género, además de analizar una posible relación entre asesinato y las labores de búsqueda que desempeñaba. Asimismo, señaló que este caso podría representar el cuarto asesinato de una mujer buscadora en Guanajuato en lo que va del año, una situación que ha generado preocupación entre los colectivos. Y le platico también que el Sistema Integrado del Transporte Público de León enfrenta uno de sus principales retos desde su creación, al registrar una disminución sostenida en el número de usuarios y evidenciar la necesidad de fortalecer su infraestructura y operación, ya que la demanda de servicio ha caído cerca de un 32% desde antes de la pandemia por COVID-19, debido a que cada vez las personas optan por un automóvil particular. Datos de la estadística del transporte urbano de pasajeros del INEGI señalan que durante abril el sistema movilizó 13.7 millones de pasajeros, cifra inferior a las 14.6 millones registrados el año anterior, lo que representa una reducción del 5.9%. Cabe señalar que la recaudación anual fue de 1.783 millones de pesos, por debajo de la estimación de los 2.022 millones prevista para el periodo. El desafío para León consiste en recuperar la confianza de los usuarios y posicionar nuevamente al transporte público como una alternativa más eficiente y atractiva para los traslados diarios, además de modernizar la infraestructura y ampliar la cobertura. Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.